para el rescate de la salud de este país y de la seguridad social. Yo voy a hacer un recorrido muy rápido por la historia del país desde que se prestó algún tipo de servicios, desde que se inició algún tipo de atención de cualquier índole. Muy rápidamente, global, porque la historia de la medicina en Costa Rica, y no es de la medicina exactamente, sino la historia de vida que tiene Costa Rica en términos de salud y de prestación de servicios y de medicina, y como le quieran ustedes llamar, ha sido muy intensa. Costa Rica siempre ha tenido, a través de los años, hemos tenido esa cultura de cuidar la salud, de proteger a las personas, y creo que con esta pequeña reseña que les voy a mostrar ahora, pues quedamos en contexto de qué es lo que ha pasado en este país. No exactamente tenemos datos, exactamente lo ubico en la historia, lo ubico en las mitades de los siglos pasados, del par de siglos pasados, y nada más para que tengamos el contexto y podamos de esa forma ubicarnos en las próximas presentaciones para que podamos entonces avanzar. Vamos a ver si puedo usar esta cuestión. Eso como que, ¿qué se hizo, muchacho? Yo no sé, lo paso con esto entonces. Bueno, en primera instancia tengo como propuesta de la presentación de hoy el desarrollo del sistema de salud de Costa Rica, y le puse un subtítulo un poco para la discusión de la caridad y el asistencialismo al derecho a la salud y la integralidad. En este foro de la academia, para que ustedes lo discutan y planteen algunas opciones. Tenemos en primera instancia que la atención primaria en salud, más que un nivel del sistema, es más que eso. Es una estrategia de trabajo, organización y movilización de recursos, y la atención primaria no se debe confundir con primer nivel de atención, que creo que eso es un tema súper importante en términos de cómo nos dirijamos o cómo entendamos estos dos temas. Un sistema de salud basado en la atención primaria en salud es un sistema con un enfoque amplio de la organización y de la operación de sistemas de salud, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. La salud, entonces, como les decía antes, ha sido siempre de interés en la historia del país. En el siglo XIX teníamos entonces, empezamos por ahí más o menos, aquí tenemos gente con un gran conocimiento de la historia de la medicina, así que hemos conversado un rato. En medicina asistencial, alrededor del siglo XIX, era lo que teníamos con un enfoque básicamente de calidad y de beneficencia. Por ahí en 1852 el Hospital de San Juan de Dios se conforma, y la Junta de Caridad, que fue realmente el modelo para otros hospitales y juntas que se establecerían en el país. En el 1857 se conforma la lucha contra la epidemia de cólera, y alrededor de esos años también se crea el protomedicato, que es lo que dio origen al Colegio de Médicos y Cirujanos. Teníamos en ese entonces también la Universidad de Santo Tomás, que contó con una facultad de medicina que daba cursos de asistencia básicos y que graduó un médico. Aquí tengo una cita de don José María Castro Madrid cuando se fundó el Hospital San Juan de Dios en 1845. Y se las voy a leer textual porque me pareció sumamente interesante en este contexto del foro de estos 2 días. La obligación del gobierno en una sociedad es procurar la salud de todos los ciudadanos, la necesidad de poner un hospital para estudiar las enfermedades del país. En una palabra, la imperiosa necesidad de abrir a la ciencia médica, apenas naciente en nuestro suelo, un campo de progreso y un refugio de la humanidad doliente
Estas son razones que no se ocultan a la sabia penetración de los representantes del pueblo para hallarse tan impulsados como yo a la erección de un hospital general del Estado. Eso lo dijo José María Castro Madrid en 1845. Imagínense la visión que tenía este hombre en 1845. Más o menos en esa misma época se conforman y se establecen las medicaturas de pueblo y se da el decreto constitucional para la ley de médicos de pueblo. Se autoriza en esa misma época también al Poder Ejecutivo a dividir el territorio nacional en circuitos médicos para atender lo referente a el control de higiene y la salubridad pública, la medicina legal y la asistencia a los pobres. Entre las funciones de los médicos de pueblo, y esto quiero que me vean un poquito con detalle de cuáles eran las funciones, porque esas funciones que ustedes pueden observar ahí, podemos transponerlas a lo que estamos haciendo y a lo que hemos venido haciendo a través de los años, incluso a lo que hacemos ahorita. Entre las funciones de los médicos de pueblo respecto a la salubridad e higiene pública estaban aconsejar las disposiciones que deben dictar las autoridades políticas y las precauciones que el público debía observar. Estaba también la notificación obligatoria al Ministerio de Policía y actividades locales sobre la aparición de cualquier caso de enfermedad epidémica. Y además estaba el tema de llevar la estadística de todos los casos que hubieran asistido e informar al Ministerio de Policía sobre las causas que fueran origen de insalubridad y sobre las medidas a adoptar. Tenía como función visitar los puestos de venta de artículos de consumo diario, hoteles y posadas y prohibir la venta o consumo de los artículos que encontraran nocivos a la salud pública. Tenía también como función examinar las drogas y medicamentos que se exponen en boticas o en licores, conservas, drogas y demás provisiones de los establecimientos públicos e indicar si se debía prohibir su venta. Visitar los presidios ordenando medidas de higiene y asistir a los enfermos y visitar a los pueblos de su circuito una vez al mes para observar su estado sanitario, tomar nota de abandono de enfermos pobres y recetarlos. Si ustedes pueden ver todas estas funciones que hacía el médico de pueblo, proyectenlo a lo que hacían las entidades públicas de salud, o lo que hacen incluso todavía en la fecha actual. Esto realmente nos da una visión de cómo la época tenía una verdadera visión de futuro de cómo cuidar la salud. Posteriormente empezamos a hablar aquí un poquito hacia el enfoque de la salud integral hacia la primera mitad del siglo XX. La medicina preventiva se une al paradigma asistencial. Y entonces ella empieza en otras campañas viéndolo desde esa óptica que está por ejemplo, la campaña contra la anquilostomiasis en 1907, en 1914 se abre el departamento sanitario escolar con todo el trabajo escolar que se hacía hace muchos años, ahora ya no se hace del todo. Departamento de anquilostomiasis en 1915 se abre la lucha antituberculosa, más o menos en esa fecha, en 1920 la lucha antivenérea y se abre las clínicas prenatales e infantiles alrededor de 1920. Y en el 24 se abre el Banco de Seguros, que es lo que dio origen a lo que es el actual Instituto Nacional de Seguros a la fecha. Para la primera mitad del siglo XX, en 1922, se establece la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública y en 1923 se establece el primer Código Sanitario del país. La subsecretaría asume las funciones de la Secretaría de Beneficencia, o sea que esa subsecretaría asume todas las funciones de beneficencia también que estaban escritas en lo que eran sus funciones. Y en 1927 se convierte la Secretaría de Salud Pública en lo que es el actual Ministerio de Salud. Y las funciones que tenía esa Secretaría de Salud, de Higiene y Salubridad Pública, ustedes pueden observarlas aquí como las enlisto: promoción y protección de la salud, vigilancia epidemiológica, control de epidemias endemias, saneamiento ambiental, educación sanitaria y promoción de la participación de la comunidad. Y
aquí les hago les pongo unas frases del doctor Solón Núñez Frutos, que fue nuestro primer ministro de Salud en 1927. Y dice, la medicina de hoy no debe ser medicina individualista. Es preciso que el médico que sale de las universidades, que sus principales obligaciones no son sujetos aislados, sino con la sociedad. El primer representante del Estado en el lecho del enfermo debe ser el médico tratante. Interesante el pensamiento de Solón Núñez Frutos. En esa primera mitad del siglo XX, entonces, se establece la Secretaría de Salud y Bienestar Social, que inicia la atención ambulatoria de salud a la población en forma organizada e institucionalizada alrededor de la década de los 30. Se instalaron entonces las unidades sanitarias, y la primera unidad sanitaria fue creada e inaugurada por el doctor Solón Núñez Frutos en 1934 en Turrialba, aquí en la tierra del doctor Villoni. En 1942 y 1947 se pusieron en operación 10 unidades sanitarias más, y ya para 1950 funcionaban alrededor de 33 unidades sanitarias. Y para alrededor de los años 70 había un poco más del doble de esas unidades sanitarias, alrededor de 74, por allá en los años 73 o 74, que no lo noté aquí ahorita exactamente. Posteriormente se introducen los seguros sociales mediante la ley constitutiva de la Caja de 1941, lo cual creó la Caja costarricense del Seguro Social en 1941, y en el 43 se incorpora a la Constitución Política el capítulo de garantías sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales. Para 1942, la Caja inicia las funciones de prestación de servicios con un equipo de gente chiquitito, 2 médicos, una enfermera, 2 secretarias y un grupo de administradores que atendían a los asegurados, a los grupos de asegurados, que en ese momento solamente atendía solamente al asegurado directo como tal y no a la familia. Y para ese entonces la Caja Costarricense del Seguro Social alquila un salón para hacer eso en el Hospital San Juan de Dios. Por ahí en los años 50 o 60 la visión avanza, por decirlo de una linda forma. La Caja empieza a desarrollar su labor de atención de la salud, pero como les decía, únicamente a los trabajadores asegurados, y empieza a construir e inaugura sus primeros hospitales. En ese tanto, el Ministerio de Salud crea al interno 2 instancias, que era la Dirección de Salubridad, a cuyo cargo quedaron todas las labores propias de la salubridad pública, y la Dirección General de Asistencia Médico-Social, que es el conocido CETAMS actualmente, responsable de las instituciones médico-asistenciales. Alrededor del 61, 65, el Banco Interamericano de Desarrollo se instala en los países con proyectos sociales, incluyendo todo lo que era los temas de salud y saneamiento ambiental para América Latina, con el desarrollo de lo que se llamó todo lo que es Alianza para el Progreso, que fue esa cooperación que hubo. Pensando en que la participación de todas las personas era similar o era equiparable a fortalecer la democracia. Se instalan por esas fechas también las unidades móviles médicas y odontológicas de las zonas rurales por parte del Ministerio de Salud. Se conforma UNAVECO en el 67 y se establecen o se crean las asociaciones de desarrollo. Había una participación más amplia también para coordinar las visitas médicas a las áreas rurales por parte de las unidades móviles del Ministerio de Salud, donde habían acciones de saneamiento básico, donde había todo lo que era la atención odontológica, la atención médica, pero además de eso se tenía una visión un poco más amplia en términos de que se veían asuntos más allá de solamente lo que era atención propiamente directa, sino que se veían los caminos, si había luz,
si no había luz, si la persona vivía en la vivienda. Bueno, en términos generales se hacían todas estas otras acciones de una forma tal vez muy artesanal en ese momento. En esos mismos años se inicia el proyecto de Hospital Sin Paredes en el Centro de Salud de Palmares, que propuso cambiar el sistema tradicional de hospital cerrado y comisión puramente curativo por un hospital de puertas abiertas proyectado a la comunidad con plena participación comunitaria, con un enfoque preventivo curativo, y promovió, cosa muy importante que hasta la fecha creo que cala en esa cultura poblacional, la conciencia comunal para buscar soluciones integrales a través de acciones coordinadas entre los diversos actores. Y aquí tengo una frase del doctor Ortiz Gallo de 1978. Dice él: mediante el programa de Hospital Sin Paredes, las comunidades se organizaron para combatir la desnutrición, mejorar los caminos y los acueductos, para llevar electricidad a las áreas desatendidas, para asegurarse que los niños fueran vacunados y para organizar cooperativas agrícolas. En los años 70 se inicia la época dorada de la atención primaria de salud en el país y se desarrolla el primer Plan Nacional de Salud en 1970, donde se fijaron algunas metas específicas, las cuales aquí les enlisto: aumentar la expectativa de vida en 8 años, disminuir la mortalidad infantil en un 50%, erradicar la rabia en humanos, disminuir la prevalencia de ocio endémico por debajo del 10% y abastecer con agua potable al 100% de la población urbana y al 70% de la población rural. En esos años, el desarrollo de la atención en salud en la década se ve marcada entonces por otros hechos históricos importantísimos, que es la ley de universalización de los seguros sociales, la ley de traspaso de hospitales que se empezó a hacer alrededor del año 1973, la ley general de salud que se promulga en 1973 y la ley orgánica del Ministerio de Salud. Se demarcan entonces los ámbitos de trabajo del Ministerio de Salud, haciendo énfasis en la prevención de infectos contagiosos y con los programas de salud rural, y de la Caja Costarricense del Seguro Social hacia la curación. En 1978 se da la declaración de Alma Ata, que está aquí consignada, no se la voy a leer por efectos de tiempo, pero todo el mundo se la sabe. En realidad esta declaración fue muy visionaria y hasta la fecha todavía seguimos agarrados nosotros de todas esas estrategias que nos dirigieron en su momento. Para los años 70 a 1994 más o menos se dan todos los programas de extensión de cobertura, y el Ministerio de Salud se organiza de esta forma, con la visita domiciliar, con la atención directa a las personas, hacía censos poblacionales, daba educación para la salud, y había una incipiente organización comunitaria. Ustedes pueden ver acá los centros de salud que daban atención médica, tenían laboratorios clínicos y dispensaban medicamentos, las unidades móviles médicas y las odontológicas, los puestos de salud donde había medicamentos básicos y había un puesto alrededor por cada 3,000 habitantes más o menos, y los programas de salud escolar. Y una atención intramuros, que era toda la parte de nutrición, con la apertura de los centros de educación y nutrición, y posteriormente los centros de atención integral, que era una atención básicamente intramuros con una alimentación complementaria, parte como era la columna vertebral del programa. Esto a un 90%, llegaba a un 90% de la población rural y a un 40% de la población urbana, más o menos en promedio. En los años 80, que entramos en una época de contrastes, básicamente, considerada como muchos la década perdida, pero no por estar perdida porque no hicimos, sino porque todos los avances se estancaron, o por lo menos gran cantidad de los avances sufrieron un estancamiento. La grave crisis económica que sufrió el país repercutió en todos los ámbitos, y en este caso, pues en salud no fue la excepción. En esa época se unifican ya para esa época los servicios de atención del Ministerio de Salud y de la Caja, donde todos los programas de atención preventiva pasaron a la Caja Costarricense del Seguro Social, en esa transición que tuvimos y que muchos de nosotros vivimos en carne propia. En los
esos años también los recursos del ministerio, a partir de esa transición, también empiezan a decrecer realmente. Los programas de salud rural, de salud comunitaria urbana y la atención en los centros de salud disminuyó considerablemente y fueron entrando, podemos decirlo, aunque lo puse muy feo ahí, en una decadencia. Se entró el Ministerio de Salud en un impasse hacia abajo, causado entonces por la carencia de recursos en términos de esa transición que se dio de trasladar los servicios a otra institución, el escaso apoyo político y la falta de innovación tecnológica que había para repensarse como institución. En esos años también, alrededor de los años 84 por ahí, se introduce la propuesta de los sistemas locales de salud, que eran unidades básicas de organización del sistema de salud, que tenían como punto focal la planificación y la gestión de las acciones en salud, coordinada con una coordinación nacional. O sea, se pretendía que hubiera una coordinación nacional integradora y normativa, y se desarrollaran nuevas formas de trabajo en salud que permitieran la atención integral con participación comunitaria y tomando en cuenta las necesidades de las comunidades. Esas estas características que han visto aquí fueron las que definieron los sistemas locales de salud en su momento. Las principales características que se definían era la descentralización y la desconcentración, la participación social, la intersectorialidad, la readecuación de mecanismos de financiación, la atención integral de salud al individuo, la familia y la comunidad, la programación local de acuerdo con necesidades identificadas, un sistema de información en salud para los niños, que hasta la fecha continuamos careciendo de un verdadero sistema de información en este país y único, un desarrollo de nuevos enfoques de atención y el desarrollo de la capacidad administrativa del nivel local es sumamente importante para la gestión de los sistemas en ese nivel. Con el desarrollo de los siglos, entonces, avanzamos en un nuevo concepto de la salud y en una nueva organización del Sistema Nacional de Salud, pero se evidenció que en realidad el sistema de salud requería de un cambio profundo, estructural, y no organizacional nada más, sino estructural en las dos principales organizaciones del sector, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, y entramos en lo que algunos llaman una segunda gran reforma. En los años 90, entonces cambiamos el concepto de salud y pensamos ya en un concepto de salud como un producto social, concepto que repercutirá en todo lo que es la organización y las funciones del sistema de salud, y se dan profundos cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos a nivel mundial en los años 90. Porque todos los países de América Latina emprenden algún tipo de reforma de sus sectores de salud, y Costa Rica pues no fue la excepción. Tomando en cuenta que los países de América Latina tenían algunos condicionantes importantes, recuerdan ustedes cómo hablábamos de algunos de nosotros, otros estamos jóvenes, de la transición epidemiológica, los cambios epidemiológicos de la morbimortalidad, habían costos crecientes de los sistemas de salud, bajas coberturas de los servicios, había inequidad e ineficiencia en la prestación de los servicios, y había un desequilibrio importante entre los servicios hospitalarios y los servicios ambulatorios. Entonces, además de esto, además de estas características que hicieron que los sistemas de salud se repensaran en América Latina, incluyéndonos a nosotros, había una importante presión también de los organismos financieros internacionales para la privatización de los servicios de salud, como fórmula para lograr mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud. Esto es una reseña histórica, y lo pongo porque ese era el enfoque, y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero ese era el enfoque en ese momento.
En Costa Rica entonces se inicia el proyecto de reforma del sector, se continúa con un proyecto de reforma, diría yo, porque nosotros entramos desde los años 70 y hemos vivido en un constante proyecto de reforma del sector. Hemos ido transitando por diversos cambios en el mundo y en el país, y eso hace que hayamos entrado en ese proceso de reforma y que prácticamente hayamos permanecido en eso. Entonces, en esa época se inicia el proyecto de reforma del sector salud, que contemplaba esos componentes importantísimos para las instituciones del sector. Se trabajó con todo lo que es la rectoría y el fortalecimiento del Ministerio de Salud, que en realidad lo que hizo fue retomar las funciones que tenía el Ministerio de Salud con respecto a la rectoría del sector, porque no fue en esa época donde se estableció la rectoría del Ministerio de Salud, sino que se estableció muchísimos años antes, pero que nunca el Ministerio de Salud había ejercido esa rectoría. Se hace también un proceso de readecuación del modelo de atención, de prestación de servicios que prestaba la Caja Costarricense de Seguro Social. Se toma en cuenta un tercer punto importantísimo también, que es el fortalecimiento institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se habla sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, donde se hace todo el proceso, pero que tuvo sus debilidades. Se establecen otras modalidades de organización y administración de los servicios de salud, y se piensa en la necesidad de que exista un sistema de información en salud sectorial, no solamente de las entidades que pertenecen o que prestan servicios de salud o que prestan atención en salud, sino de un sistema de información sectorial como tal estaba conformado el sector salud y se había planteado en ese momento. Un sistema sectorial de compra de suministros, o sea, para que fuera un sistema como sector salud para los suministros, y un desarrollo y capacitación de los recursos humanos en salud, y con toda una planificación nacional a partir de las necesidades. Y dentro de estos puntos que contemplaba la reforma estaba el modelo de atención. El modelo de atención que se planteó en ese momento, se le establecieron algunas características sumamente importantes, como que fuera un modelo de atención con integralidad y continuidad, que era súper importante, como que los sujetos fueran sujetos de atención tal cual, una planificación basada en las necesidades y prioridades de salud, la asignación de familias a equipos de salud, la capacitación y educación permanente de los recursos humanos, el desarrollo de un proceso de gerencia estratégica local, la integración de equipos básicos y de los equipos de apoyo, la participación social como columna vertebral de la gestión en el nivel local, sistema de información único, la garantía de calidad súper importante a partir de la evaluación interna de la institución, que es la que ejecuta ese modelo de atención, y de la evaluación externa del ente rector, que le corresponde por ley hacerlo. Y el tema de financiamiento del modelo, la descentralización administrativa, y un tema súper importante en ese momento que fue la regionalización. Entonces se establecen los 3 niveles de atención. Un primer nivel de atención en el cual, teóricamente, y así lo leo tal cual, se ofrecen servicios básicos de atención integral de salud mediante los equipos básicos de atención integral en salud en las sedes de los mismos, y que muchos de esos eran donde estaban los puestos de salud, los centros de salud y las clínicas tipo 1 y 2 de la Caja. En un segundo nivel, donde se debería brindar el apoyo al primer nivel mediante las intervenciones ambulatorias y hospitalarias de las especialidades básicas, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y cirugía general. Clínicas 3 y 4 y hospitales generales eran los que se contemplaban para que en esa definición de ese segundo nivel, y un tercer nivel que proveerá servicios ambulatorios y de internamiento de todas las demás especialidades médico-quirúrgicas, así como servicios de diagnóstico y tratamiento que requieren de la alta tecnología. Ahí están los hospitales regionales, los hospitales nacionales generales y los hospitales especializados. Aquí se dice que si, en la teoría, que si nosotros tuviéramos un adecuado primer nivel de atención con una capacidad resolutiva adecuada,
y niveles de atención bien definidos y claramente establecidos en sus funciones, nosotros podríamos tener en ese primer nivel de atención o resolver en ese primer nivel de atención alrededor de un 70 a un 80% de toda la patología, de todas las situaciones de salud podrían ingresar al primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema, por cierto, alrededor de ese porcentaje. Y que un segundo nivel, bien definido, bien claro y con una buena capacidad resolutiva, podría llegar entre el 12 y el 15% alrededor. Y que un tercer nivel, con una capacidad resolutiva adecuada, la tecnología adecuada, los recursos humanos, bueno, todo lo que ustedes saben que tiene que tener, llegaría alrededor del 8% de todo lo que tendría que llegar. Entonces estamos invertidos. Y bueno, los sedes de los CEBAIS en ese primer nivel de atención, ustedes ahí muy claramente saben cómo están distribuidos. Hay una consulta médica, de enfermería, hay una persona de registro de estadísticas y se entregan los medicamentos en esas sedes. Entonces, más o menos ese es todo el transitar que hemos tenido en forma muy global, muchísimo. Un sistema de salud basado entonces en la atención primaria de salud requiere de un sólido marco legal, de un sólido marco institucional y organizacional, además de recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles. Debe emplear prácticas óptimas de organización y gestión en todos los niveles del sistema para lograr calidad, eficiencia y efectividad, y desarrollar mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Un sistema de salud de esta naturaleza promueve entonces acciones intersectoriales para abordar los otros determinantes de la salud y la equidad. Y entonces nos hacemos algunas preguntas sobre los principios de la salud integral que han sido gestados desde más de un siglo en nuestro país. ¿Será que aún están presentes en nuestra realidad? ¿Nuestro sistema de salud hoy día será el que nosotros queremos tener? ¿Han sido debidamente implementados la reforma del sector? Y bueno, entonces la pregunta que nos queda aquí en este foro es decir, bueno, ¿hacia dónde nosotros queremos llevar el sistema de atención en salud en este país? Bueno, muchísimas gracias y disculpen que me tomé un poquito más de tiempo, que la discusión sea de mucho provecho.